Muy buenas noches y muchísimas gracias por la invitación. Creo yo que era necesario este tipo de reunión. Sé que las enfermedades vectoriales tienen una carga epidemiológica y una letalidad tal vez mucho más alta que la tuberculosis y se aproxima posiblemente al VIH. Tenemos como una introducción, el Chagas es una enfermedad que realmente es una situación bastante crítica en Guatemala, principalmente en las áreas endémicas. Seguidamente tenemos el dengue, que es una enfermedad viral que prácticamente, a pesar de ser ya una enfermedad endémica en Guatemala, nos está causando mucho problema. La carga de la enfermedad es muy elevada y la mortalidad o la letalidad por dengue hemorrágico es muy alta. Guatemala tiene la letalidad más alta a nivel de Latinoamérica de dengue hemorrágico. Prácticamente de 10 dengues hemorrágicos se nos mueren 5. Y realmente lo preocupante aquí es el tratamiento que se recibe del dengue hemorrágico. No, yo que estoy metido en esto y desde hace años he estado siguiendo el tratamiento, yo no encuentro ningún problema y tal vez algunas cositas así que hay que depurar en el tratamiento del dengue hemorrágico en el hospital Roosevelt, en el hospital San Juan de Dios y en infectología. Me parece que sí están capacitados para tratar el dengue hemorrágico. El problema es fuera de Guatemala, ahí se complican las cosas. Pero veamos más adelante eso. Entonces yo le voy a presentar cómo quedó la situación del año 2013. Esta es la situación de nuestro corredor endémico, 5 años de los casos observados y los casos esperados. Pero ¿cuáles fueron los factores que intervinieron que se nos dé este problema de esta curva que ustedes ven aquí? En la primera semana epidemiológica, prácticamente este es el comportamiento del dengue, pero ya es endémico. Generalmente la escasez de agua, que la gente guarda agua en toneles. Entonces el comportamiento es este. Cuando nosotros evaluamos la primera semana, de las 4 semanas primeras del año pasado, miramos que ya teníamos un pico epidémico y empezamos a investigar y encontramos que Guatepeque tenía un brote de dengue hemorrágico como nunca lo había tenido en su historia. Aquí realmente ocurrió prácticamente, yo diría que casi toda la población estuvo afectada y hubo una gran cantidad de muertos, pero es una situación que no la reportan porque la gente cree que los vamos a castigar o les vamos a llamar la atención por no reportar dengue hemorrágico, o lo maquilan con otro diagnóstico que no es dengue hemorrágico, y cuando nosotros hacemos la investigación, el Ministerio de Salud Pública tiene 5 criterios para decir que es o no fue dengue hemorrágico. Sin embargo, no hubo ninguna respuesta. El problema siguió, y a partir de la semana 1 hasta la semana 22, si no intervenimos aquí, a la semana 23, prácticamente entra en su etapa de expansión y ya nadie puede hacer nada para parar el brote. Empiezan las lluvias y otros factores que prácticamente se diseminan así. ¿Cómo se llama? Antes del invierno mandamos una alerta que iniciaba el invierno para que las áreas hicieran las intervenciones, pero no se hicieron. Siguió aquí el problema y en esta semana 27 o 28 se inician los casos de chikungunya y aparentemente parece que aquí hubiéramos desvirtuado la atención del dengue y que todo esto fuera chikungunya. Otro factor que se dio ahí fue la canícula prolongada que vino a dar este comportamiento. Pero este comportamiento es un poco atípico. Si nosotros trazamos una línea de una distribución normal, una campana de Gauss, lo más seguro es que aquí fuera el comportamiento, pero no este comportamiento. Sin embargo, este comportamiento se dio en el año pasado. ¿Cómo terminaron las áreas el 2013 dengue? En el 2014 tuvimos 19.793 casos, con un incremento del 36% en relación al año pasado que tuvimos 12.660. Quiero decir que estos casos solo están reportados y recabados por el Sistema Nacional de Salud, pero ahí no están incluidos los otros entes como es el ICS, la Cruz Roja o médicos particulares. Si así fuera, yo considero que esto se quedó muy corto. Aquí posiblemente tuviéramos 60.000
o unos 80,000 casos al año, pero aquí solo está reportado lo que es el sistema de salud. Si nosotros miramos la tasa de incidencia del año 2013 con el 2014, lo que cabe mencionar aquí que las áreas del 2013 son áreas persistentemente de riesgo que pasan al año 2014. Prácticamente en Guatemala están definidas las áreas endémicas de dengue. Si hubiera voluntad, si hubiera recursos, prácticamente las mismas áreas tienen los mismos factores y son las mismas áreas que provocan los problemas todos los años. Tenemos limitado dónde está el problema. El problema es que no se actúa oportunamente y actuamos tardíamente. Esta gráfica, tenemos una corte del año 2001 al 2014, más o menos como 14 años. Nos refleja que cada 4 años, cada 3 años, se producen brotes de dengue en Guatemala. Sin embargo, en el 2009 y en el 2010 fueron la epidemia más grande que tenemos y prácticamente Izabal fue el problema ahí. Ahí hubieron una cantidad de dengue hemorrágico. El problema es que hubieron factores que impidieron que se reportaran esos casos y que la cantidad de muertos por dengue hemorrágico le valió el puesto a un médico que tuvo el valor de reportar estos casos y lo destituyeron por haber reportado la cantidad de casos de dengue hemorrágico que se dieron. Sin embargo, para la construcción de nuestros corredores endémicos, nosotros quitamos el 2010, que era el año más epidémico. Sin embargo, en el año 2014 tuvimos 125 de tasa. Para la construcción de nuestros indicadores de corredor endémico, prácticamente vamos a quitar el 2014. Sí. Aquí tenemos una serie de tendencia que ustedes pueden ver el comportamiento del dengue, prácticamente los picos que se han dado, y la tendencia es para arriba. Todos los grupos de edad están afectados, principalmente los menores de 1 año y los mayores de 1 año, porque prácticamente el dengue sigue siendo intradomiciliar. No está afuera, sino que es adentro. Por eso es que cuando yo voy a hacer la vigilancia y voy a asesorar a las áreas, las intervenciones las hacemos mal. No hacemos las acciones dentro de la casa, sino las hacemos fuera de la casa. Estamos gastando recursos, estamos gastando producto, porque no sabemos exactamente nuestro personal, que es una rotación alta, y a cada año se da esto. Hay que capacitar ese personal y prácticamente no se puede tener un personal que ya tenga la capacidad y que tenga una respuesta cuando se requiera. Aquí tenemos un resumen y miramos que casos clínicos hubieron 19,791, casos confirmados 1,589 por una positividad de 35%, casos de dengue hemorrágico confirmados 113, casos de dengue hemorrágico en estudio son 2, fallecidos 13, una tasa de letalidad de 11.20, y lo más preocupante es que tenemos la circulación de los 4 serotipos. Esto lo va a hablar la licenciada, prácticamente es la vigilancia por laboratorio. Nosotros usamos el PCR, serología para el IgM y NS1, pero esto no me voy a detener, lo va a hablar la licenciada. ¿Cómo fue la circulación viral el año pasado? El año pasado prácticamente circularon los 4 serotipos. El 31% de las áreas tuvieron la circulación simultánea de los 3 serotipos. Aquí se incrementa el riesgo de tener dengue hemorrágico. El 28% hubo la circulación simultánea de los 2 serotipos, el 24% solo circuló un serotipo y el 7% 2 áreas que todavía no muestrean para ver la circulación viral. Prácticamente entonces en toda Guatemala circuló el 1, 2, 3 y 4, pero estuvo predominando más o menos la circulación del serotipo 3. Cuando hay circulación del 2 y el 3, esperamos nosotros que tengamos brotes explosivos como sucedió este año. Y esto es prácticamente ya la forma oficial de cómo quedó dengue hemorrágico este año. En el año 2013 tuvimos 36 casos para una tasa 0.23 y aquí están las áreas que reportaron casos de dengue hemorrágico. Pero este año
tuvimos 113 casos para una tasa de incidencia de 0.71. Prácticamente hubo un incremento de más de 100% tal vez de este 2014 en relación al año 2013. Y este es el comportamiento de la comparación del año 2013 con el año 2014. Prácticamente el dengue hemorrágico comienza desde la semana 1 hasta la semana 53. Pero llama la atención que en la semana 42, en esa misma semana 42, se dieron 42 casos de dengue hemorrágico. Eso me llamó a mí la atención, decir, bueno, en una semana que se reporten 42 casos de dengue hemorrágico, no es habitual eso. Sin embargo, fui al hospital de donde se reportaron los casos y empecé a evaluar ahí cómo estaba la situación y realmente es que no todo paciente que tenga hemorragia en la nariz o hemorragia en las encías no se cataloga como dengue hemorrágico, ni mucho menos que tenga moretes en el cuerpo. Eso no es dengue hemorrágico, son dengues con manifestaciones hemorrágicas, pero que no se clasifican como dengue hemorrágico, porque esto no llenan los criterios, los 5 criterios que el ministerio tiene normado. Pero como ya están metidos en el sistema, eso no lo podemos borrar. Y así se tiene, porque lo que ingresa ahí y que va diagnosticado, firmado por el médico tratante, así se queda, pero realmente haciendo una investigación no llenan los criterios. Entonces, esto es lo preocupante para nosotros en el tratamiento, pero qué bueno que la doctora va a abordar ese dato. Yo no me voy a detener en esto porque es otra situación, pero yo sí quisiera decir nada más, que no es también decir que un paciente que le esté saliendo sangre en la nariz y que le esté saliendo sangre en las encías, ya le voy a pasar sangre. Eso se complica. Y eso es el problema de los hospitales departamentales. Les pasan sangre, les pasan plasma, les pasan, líquidos intravenosos. Cuando ya miran que tiene un problema pulmonar, lo chivolean los hospitales de aquí, pero ya solo a morir se viene porque ya no se puede hacer mayor cosa. El problema es el tratamiento. Mire, yo les digo a mis compañeros, no oculten los casos, porque dengue vamos a tener todo el tiempo. Lo importante aquí es que no se nos mueran los pacientes. Costa Rica el año pasado tuvo 60,000 casos, pero un muerto tuvo. Nosotros tuvimos 19,000 y tuvimos 110 casos de dengue hemorrágico y tuvimos 13 muertos, creo. Es muy alta la tasa de letalidad, pero el problema es que el tratamiento, hay una gran deficiencia en el tratamiento. Y este es el comportamiento de dengue clínico con dengue hemorrágico. Aquí está la semana 42, pueden ver ustedes que llegaron a los 42 casos, pero estos no llenan todas las definiciones de caso para hacer dengue hemorrágico. Y esto es el grupo de edad más afectado, que más o menos está entre el 20 a 59 años. Yo esperaría que esto hubiera afectado a los menores de 1 año a 10 años, porque esos están prácticamente en el hogar, y si el dengue sigue siendo, el vector del dengue sigue siendo intradomiciliar, aquí estuvieran los casos más afectados, pero aquí fue la producción de los de 20 a 59 años. Y esto es la distribución donde ocurrieron las muertes. Guatemala Central, Guatemala Sur, Escuintla, Santa Rosa, Quetzaltenango, San Marcos, Zacapa, Alta Verapaz y Baja Verapaz. Hubieron más o menos 13 muertos para una tasa de letalidad de 11.20. Me llama la atención que Quetzaltenango tiene solo 5 muertos reportados, pero ahí no hubieron solo 5 muertos. Ahí hubo una gran cantidad de muertos. Todavía no se ha parado ese brote. Sigue desde el año pasado hasta el día de hoy. El problema ahí es el tratamiento y las referencias que reciben de San Marcos. San Marcos en la parte costera tiene dengue, pero no lo van a abordar y entonces
recae todo esto en Quetzaltenango, exclusivamente en lo que es Guatepeque. Y Guatepeque no reporta esos casos al área, sino los deja en su estadística. Entonces eso hace que se incremente la letalidad de lo que es Guatepeque. Ahora, mire, nosotros proponemos esto siempre al ministerio. Cuando hay recursos, todo se reparte equitativamente. Y no puede ser, les digo yo, que ustedes estén reportando los pocos recursos equitativamente. Porque, por ejemplo, Ixil se le da dinero, pero ellos no tienen vector y no tienen dengue. Entonces yo les digo a ellos, aquí tienen una gráfica de Pareto. Si yo reparto los 19 casos, entonces, y miro con los recursos que tengo, y digo, bueno, con la gente que tengo, con los recursos que tengo, yo voy a abordar el 80% del dengue. ¿En dónde está distribuido? Resulta que son 9 o 10 áreas donde hay que intervenir. ¿Para qué voy a intervenir aquí? Si aquí tenemos casos, pero no son tan elevados. Pero estas 10 áreas son las prioritarias y aquí debería intervenirse con todas las normas y con el recurso que tenemos. Así podemos bajar nosotros el 80% del dengue. Pero qué difícil es realmente plantear esa situación, es un poco difícil. Aquí tenemos una proyección de casos. Supuestamente, según las normas, en las primeras semanas de este mes se debería hacer la encuesta, tratamiento y verificación de los casos de dengue en las comunidades. Entonces no estoy tomando las primeras 4 semanas, estoy tomando de la semana 6 hasta la semana 22, donde más o menos aquí es donde si no se hacen acciones, ya de aquí para adelante, hagamos lo que hagamos, ya no podemos hacer nada para detener el brote. Prácticamente, si haciendo acciones supuestamente de la semana 6 a la 20, nosotros evitaríamos 553 casos de dengue haciendo acciones. Pero estos 553 casos, prácticamente si aplicamos la norma, dice que por cada caso que nos da dengue, 10 no consultan. Entonces estos 553 casos, lo multiplico por 10, se convierten en 5.530 casos. Prácticamente para la semana 22, yo estoy reportando 5.530 casos. Pero esos son la cosa que nos cuesta que los técnicos o que los tomadores de decisiones nos entiendan estos aspectos para que ellos dijeran, sí, vamos a intervenir, vamos a hacer las acciones. Pero es difícil realmente tratar con esto. Y esto es una serie temporal donde prácticamente aquí nos da las alertas. Pero tenemos una gran deficiencia en el sistema de vigilancia. Si aquí tenemos las alertas, ¿por qué no intervenimos aquí? Pero no hacemos las acciones. Prácticamente, el dengue tiene una temporalidad y prácticamente en la semana 22, en la semana epidemiológica de cada año, es donde se disparan los casos. Prácticamente la temporalidad está dada. Si nosotros fuéramos un poco proactivos, interviniéramos ya a partir de la primera semana hasta la semana 22 y evitáramos esto. Cuando ya llega aquí es difícil. Aquí tenemos una desigualdad, que esto lo hice, pero realmente esta gráfica de lo que es de Gini, se lo hice porque me discutieron ahí en el ministerio y me decían, bueno, mire, ¿por qué usted no presenta el Gini para ver la desigualdad? Pero esta gráfica y el indicador de Gini para demostrar la distribución de dengue no sirve. A mí no me dice nada esto. Esto sirve para aspectos económicos y sirve para comparar mortalidad infantil, materna. Pero aquí lo que yo puedo decir es que tengo un coeficiente de Gini de 0.417, o sea, que quiere decir que del 41% de los casos están distribuidos en el 70% de la población. Eso nada más me dice. Pero con eso yo no puedo hacer otra cosa, necesito otros factores de riesgo, necesito otras tendencias epidemiológicas y estadísticas para realmente demostrar cómo está distribuido el dengue en la población. Pero esto prácticamente lo demostré, lo llevé, pero no llega a ninguna conclusión.
¿cuáles son las áreas que permanentemente están en brote? Estas son las áreas que prácticamente todo el año se mantuvieron en brote. La amarillo y la alerta, esto da alerta y seguridad. Pero miren que Saltenango, como estuvo, todo el año estuvo con dengue. Y el Quiché y Xil prácticamente no tiene. Aquí lo único que les digo, bueno, no podemos distribuir los mismos recursos en áreas que no tienen dengue, pero prácticamente el dengue está distribuido en todo el territorio nacional. Y aquí fue la vigilancia entomológica. Miren, para tratar el dengue, prácticamente yo doy las alertas, yo analizo, yo mando las alertas al área. Pero, ¿quién analiza la vigilancia entomológica? Si para parar los brotes de dengue y para disminuir el dengue, prácticamente la vigilancia entomológica es la clave ahí, pero no hay quien lo haga. Prácticamente a veces yo me meto porque tengo necesidad de hacerlo. Son 3 indicadores que nosotros utilizamos para monitorear el dengue. Primero, el índice de vivienda, el índice de recipiente y el índice de Bretó. Esos tienen un indicador. Guatemala no ha cambiado sus indicadores, lo tiene desde el año 1957, cuando se dio un brote de fiebre amarilla aquí en Guatemala. Y los indicadores que estamos utilizando no son de dengue, son de fiebre amarilla de esa época, pero no los han cambiado. Entonces quiere decir que el índice de vivienda que nos sirve a nosotros para estratificar las localidades, tienen un valor de bajo riesgo, es de 0 a 9. De mediano riesgo, de 10 a 24, y de alto riesgo, de 24 en adelante. Pero otros países, y la OPS ha recomendado, esos los indicadores para garantizar que no haya circulación de la enfermedad, deberíamos tener unos indicadores. El índice de vivienda menor de 5, el índice de recipiente menor de 4, y el índice de Bretó menor de 3. Pero no hemos cambiado nosotros eso. Entonces esto, ¿qué quiere decir aquí? Que aquí tenemos nosotros, evaluamos los casos versus el índice de vivienda por mes. Esto es directamente proporcional. Entre más altos los índices, más casos tenemos. Y esto es lo que a nuestros compañeros les cuesta entender y decir, bueno, si tenemos un índice de vivienda alto, entonces quiere decir que tenemos criaderos bastantes en la comunidad. Entonces ahorita, por ejemplo, me decían compañeros, Chikungunya está ahorita otra vez retomando fuerza. 3 áreas están ahorita en pleno brote. Pero me decían, pero si no hay ovido, no hay criaderos. Pero el problema es que si no hay criaderos, pero entonces ¿por qué se está dando la circulación de Chikungunya? El problema es que tal vez no hay criaderos, pero tenemos la transmisión muy masiva del vector adulto. Y si no matamos el vector adulto, no podemos cortar la transmisión. Pero eso es prácticamente los encargados de entomología médica que tienen que analizar esto. Y esta otra análisis es vivienda positiva por índice de recipientes por mes. Aquí también es directamente proporcional. Entre más alto sea el índice de vivienda, más casos vamos a tener. Y aquí tenemos el control de las actividades. Miren, esto es otro problema que necesita mucho análisis y que se necesita el acompañamiento prácticamente de la sección de entomología médica. Aquí nosotros tenemos acciones de control. ¿Cuáles son las acciones de control? La abatización, la deschatarización y la nebulización. Con eso nosotros estamos garantizando, pero deberemos saber cuándo hacer esas acciones. Pero el problema es que aquí nebulizan cuando la hora no es indicada. La hora de nebulizar es de las 5 de la mañana a las 9 de la mañana. Porque si vamos a nebulizar a las 10 de la mañana, a las 11 de la mañana, es un calor enorme que el calor destruye lo que es ¿cómo se llama? El insecticida, que es la deltametoína. Y de noche es de 7 a 9 de la noche. Pero esto no se hace. Y lo que es la aplicación de abate para hacer la destrucción de los criaderos, no tenemos un sentido lógico. Vamos a meter el abate en agua que contenga, bebederos de animales
donde está sucia y ahí no actúa el abate. Desperdiciamos, metemos por gusto el abate ahí, porque el abate prácticamente va a actuar en aguas y recipientes que contengan agua limpia. Pero otro también factor que tenemos es que nuestras comunidades desechan lo que es el abate. El abate se les da y lo meten en la pila. Pero la gente dice, bueno, mire, hay un veneno y eso no podemos tomar. Pero eso viene dosificado, nosotros sabemos la dosificación y el abate es un organofosforado que no va a causar ningún daño. Y eso más o menos actúa en 3 horas, 2 horas se está destruyendo las larvas y prácticamente tiene una residualidad de 1 o 2 meses. Pero la gente lo tira y eso es otro problema que tenemos, por eso el dengue en Guatemala es un poco difícil combatirlo. Y aquí tenemos esta correlación. Y yo les demostré a ellos, miren, si estuviéramos haciendo bien las acciones, el índice vivienda, el índice positivas, prácticamente, si hubiera impacto y que realmente estuvieran haciendo las activas, la correlación fuera perfecta. Entonces, prácticamente todos estos puntitos estuvieran alrededor de esta línea. Pero como no es así, la distribución está muy dispersa. Entonces, prácticamente, ahí no estamos haciendo nada. Y cuando yo empiezo a analizar esto con ellos, pues sí vamos a cambiar y todo. Pero ahora, ¿cuáles son los problemas que nos encontramos cuando las acciones que hacemos normalmente fallan? No disponemos de información para toma de decisiones. Ese problema en nuestros servicios. No hay sala situacional, no hay indicadores, no hay análisis, ese es un problema. Esto es lo peor que tenemos. Nuestra capacidad de respuesta es demasiado tardía. Si yo les estoy diciendo, mire, yo estoy analizando, ahorita ya llevamos 500 casos de dengue, ¿ya qué estamos haciendo? ¿Cuándo vamos a comenzar? Pero nadie toma decisiones. El problema es que vamos a comenzar cuando la prensa nos dice que en tal lado se están muriendo la gente o ahí hay brotes de dengue. ¿Va? Esperamos controlar el brote haciendo lo mismo que permitió su aparición. ¿Qué quiere decir? Yo les decía a los compañeros en forma de broma, nada. Cuando comenzó el brote no hicimos nada y ya tenemos el brote, no estamos haciendo nada. ¿Va? No estamos preparados para abordar un brote. Eso es normal. Nuestros epidemiólogos, no me gustaría hablar de ellos, no sé que me traigan aquí al tribunal. Pero el problema es que no analizan. Ellos no pueden estratificar. Yo fui con un compañero, le dije, mira, muéstrame tu estratificación. Y él desconocía los indicadores del índice vivienda, pues el índice vivienda se toma para estratificar y él está estratificando por casos y eso no es así. Entonces no estamos preparados para afrontar un brote. ¿Cuál es la distribución del vector de la tipificación? Ahorita que no tenemos mayor casos, deberíamos de tipificar y supiéramos ahorita qué serotipo está circulando para prepararnos si vamos a tener o no vamos a tener dengue hemorrágico. ¿Qué actividad de control del vector se han llevado a cabo antes y después de la identificación del posible brote? Nada. Si no hemos hecho nada, lamentable, pero es así. ¿Cuál es el inventario de escuelas y anteras, cementerios, notables y esto no? Lo único que quiere decir en cementerios, miren, aquí cuando yo analizo los datos, ahí pasan los compañeros, y es cierto, hacen las actividades en el cementerio, por ejemplo, aquí en el cementerio general, hacen acciones el 1 de noviembre, no, días antes del 1 de noviembre, y seguro visitarán todos los nichos, ¿verdad? Y entonces cuando yo miro, dice, acciones en casa, más de 1 millón. ¿Cómo puede ser eso de 1 millón? Entonces investigo, y entonces agarran nicho por nicho, nicho por nicho. Hay un panteón que tiene 3 nichos, lo meten por 3 casas, ¿verdad? Y eso no es así. Y tampoco se va a reportar en nuestras estadísticas vitales, porque según la norma dice que las intervenciones en los cementerios es un reporte aparte, que no se tiene que mezclar dentro de las estadísticas normales. Cuando esto lo que hace es, el índice de Bretó se me va hasta arriba. Eso no puede ser. El índice de Bretó puede ser igual o ligeramente que el índice de vivienda, pero no 100 veces más que el índice de vivienda, es imposible. Pero es que ahí están metiendo, ¿cómo se llama? Todos los cementerios. Y ahí están justificando el tiempo,
los recursos y un montón de cosas. Todos me dicen, compañero, pues si no lo hacemos así nos quedamos sin trabajo. Bueno, ¿qué ocurre con los recursos en la respuesta emergente? Mira, este es de ponerse a llorar todos los años. No tenemos personal, no tenemos vehículo, no hay equipo, no hay insecticida, no hay combustible y no hay plata. Todos los años. Y los recursos humanos están capacitados para contribuir a la promoción de la salud entomológica, el control larvario y la nebulización. Bueno.